Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Mis hermanos que nos están mirando por cualquier medio también, la paz pues, sea con ustedes, con sus hogares. Mis hermanos presentes, tomen su lugar, por favor. Pónganse cómodos. Bien, hace un momento en la escuela decía mi hermano, dice la palabra de nuestro Dios, para ser grandes hay que ser pequeños, ¿verdad? Para exaltarnos hay que humillarnos. Pareciera como una contradicción porque dice, para ser grandes hay que ser pequeños. Nosotros ahorita, ¿cómo somos? ¿Somos grandes o somos pequeños? Porque si entonces no somos pequeños y nos humillamos, entonces sí somos grandes. Pero si decimos que somos grandes, también es como que nos vamos a exaltar y entonces caemos en que no podemos caer porque nos estaríamos alabando, ensalzando. Pero en realidad debemos de empequeñecernos, humillarnos para que seamos grandes. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es que en realidad somos o cómo nos ve nuestro Creador, nuestro Padre? Dice... Vamos a leer unos versículos antes de darles el título de este tema. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Esta carta es que manda Pedro dice en el capítulo 1, que les manda a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, donde estaba llevando el mensaje más allá, y esto es en Turquía, pero se estaba hacia lo que es Asia Menor, después hacia Grecia, Roma, en fin, hacia todos lados, pero estaba dando esos mensajes el apóstol Pedro, y en el versículo 9 dice, ahí es donde describe cómo es que somos, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí lo que les está diciendo a estos pueblos que no eran judíos, sino que eran de Asia Menor, les está diciendo que como ya han escuchado la palabra, han aceptado, ahora son linaje escogido. Y ese linaje, o sea, es como si les dijera, vienen de alcurnia, de sangre, de una familia, como por ejemplo los reyes, dicen que vienen de un linaje, o sea, cuidan mucho su linaje, su línea, su sangre, que hasta llegaron a casarse con familiares, porque no querían tener gente de otros lados. Así dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, no únicamente de sacerdotes, sino reales, como de la realeza, gente santa, gente apartada, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes. O sea, nos está diciendo que somos en realidad pues magníficos, somos especiales, somos extraordinarios, pero ¿cómo es que en realidad era ese pueblo? Porque ese pueblo no nació así, no es que tenía tantas virtudes que así es, sino dice el 10, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que antes no eran pueblo, no eran casi dice no eran nada, no eran pueblo, no habían alcanzado misericordia, sufrían en el tiempo pasado porque no tenían ese reconocimiento de nuestro Dios. Y es como, imagínense que no tuviéramos pueblo, que no tuviéramos nacionalidad, que no tuviéramos, o que fuéramos perseguidos, como en la actualidad hay muchos pueblos que viven perseguidos, muchos pueblos que son desplazados por guerras, por políticas, por hambre, por muchas cosas que tienen que salir de su país buscando un lugar donde acomodarse y que los otros países les cierran las puertas. Hay muchos, no nada más en África, en Medio Oriente,
Sudamérica, o sea, en todos lados puede haber que gente que dice no tienen pueblo, andan viajando, andan buscando un lugar para sentarse, para poder decir, este es mi suelo, mi pueblo, mi tierra, mi casa, pero no tienen, dice, así eran, dice, ustedes eran antes, así no eran pueblo, pero ahora ya son gente extraordinaria, gente especial. Entonces, el título que le puse a este tema es de lo muy común a lo muy especial. ¿Cómo es que de pasar de lo muy común a lo extraordinario, a lo especial, siendo que, ¿cómo es qué es lo que nos dice la Biblia de por qué vamos a ser especiales o extraordinarios? Se requiere ser rico, se requiere ser fuerte, se requiere ser bello. ¿Qué se requiere para ser especial o extraordinario? Tener habilidades especiales. Pero pues vamos a ver entonces en el estudio qué es lo que nos hace ser especiales, porque la misma gente que en un momento puede sentirse mal, puede sentirse que no tiene esperanzas, que puede sentirse con muchos problemas, y cómo entonces puede ser un cambio para que sin que se haya sacado la lotería o tener más conocimientos, cómo es que puede pasar a ser especial, puede ser extraordinario, grande, alegre, feliz, lleno de gozo, con mucha satisfacción. Pero entonces ayer nos decía nuestro hermano en su predicación también, como que a veces está en nuestra mente que nos podemos enfermar también, o nos podemos sanar. Nos podemos producir hasta ciertas enfermedades con la sugestión, y a veces la sugestión colectiva, que es lo que también no nada más es fantasía, sino que también hay mucha gente que produce esa sugestión o ese daño que, por ejemplo, que empiezan en las noticias a hablar acerca del virus, pero de una forma tan alarmista que nos sugestionan y ya casi nos estamos enfermando. Cualquier cosa ya estamos pensando que estamos enfermos porque nos sugestionamos, y es una cosa que nos dominan también. Pero para ser, ¿qué tuvo que pasar para que sean ese pueblo escogido? Porque también si decimos, ok, sí, yo quiero ser de ese pueblo escogido, entonces ya automáticamente soy linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Nada más con decir yo quiero ser, pues bueno, sí es el inicio, pero también ¿qué más tenemos que hacer? Porque podemos decirlo, pero dice también, vamos a ver qué dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ¿qué se requiere para ser miembro de la iglesia de Dios? Así dice la Biblia, iglesia de Dios, Romanos 8. Nueve y 10. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, para que seamos parte de la iglesia de Dios, para que seamos parte de este pueblo escogido, de ese real sacerdocio, con todas esas virtudes, con toda esa alegría, con todo ese gozo, pues dice que tenemos que tener el Espíritu. ¿Y cómo podemos tener el Espíritu? Pero dice aquí, el Espíritu que mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es. El haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo nos da ese Espíritu. Mis hermanos que se bautizaron apenas también hicieron ese gran cambio, son ahora, tienen a Cristo, tienen el Espíritu. Dice, pero si Cristo no estuviera en ustedes, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, porque tenemos a Cristo. Pero si no tuviéramos a Cristo, entonces por más que dijéramos que somos de la iglesia, pero no aceptamos a Cristo, no lo sentimos en nuestro corazón, no lo aceptamos, pues no vamos a tener el Espíritu.
Y si no tenemos ese espíritu, pues no vamos a ser parte de ese pueblo. Podemos estar en cuerpo presente, pero en nuestra mente, en nuestro espíritu no estar. Dice el versículo 14 de ahí mismo de Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, y que nos los da nuestro Señor Jesucristo, dice, los tales son hijos de Dios. Porque es que ahora hay gente común y gente especial, o porque hay gente extraordinaria, o porque hay gente que no es extraordinaria, porque hay gente tan común, como dicen, común y corriente, porque hay gente mala, porque hay gente buena. ¿Cuándo fue esa división? ¿Cómo fue que empezó a haber este cambio? Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces ¿por qué hay gente que se vuelve mala? Dice Génesis capítulo 2, vamos a analizar Génesis capítulo 2. Del verso 7 al verso 9. ¿Cómo es que se formó? Si formó ya Dios a gente común o gente extraordinaria, gente especial o gente buena, gente mala. Dice el versículo 7: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Este planeta, el mundo que se llama Tierra, está formado en su mayoría por tierra. Es lo más, digamos, lo más común, lo más normal, lo que está formado el planeta Tierra, que en realidad Tierra es el nombre de una diosa romana, pero digamos, planeta o este mundo o Tierra como se conoce, pues está formado justamente de eso, de tierra, y de esa materia tan normal, tan común que está formada la tierra. De ahí formó el hombre. Dice que formó del polvo de la tierra, o en algunos dicen de barro, de arcilla, de tierra, de lodo, pero de la misma tierra creó al hombre. Ya estaba el hombre entonces, pero era nada más lo físico, pero le da ese aliento en su nariz, soplo de vida. Ese soplo que le da es lo que lo vuelve ya extraordinario al hombre. Pero no dijo, voy a hacer unos de tierra y otros de agua, otros sin soplo. O sea, al hombre lo hizo así, de una forma perfecta, de una forma en donde no había hombres comunes o hombres extraordinarios. Eran iguales, iban a ser iguales todos. Dice el 8: y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dice que lo puso en un huerto, en Edén, y ahora la mayoría cuando dicen Edén se imaginan un paraíso, un lugar como un bosque, una selva, un lugar tan hermoso, tan rico en vegetación. Pues así era un lugar perfecto, era un lugar idóneo ese Edén, que muchos, por lo que describe la Biblia, está ubicado más o menos en el país de Irak, este Edén. Y ahí puso al hombre. El 9 dice: y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. De la misma tierra también dice que de ahí salieron los árboles, o sea, de la misma tierra, del mismo planeta, de la misma tierra donde ahora, que también dice que vamos a regresar cuando moramos a nuestro cuerpo físico, también se va a volver polvo, va a volver a la tierra. Pero de la misma tierra dice que también todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todos los árboles eran hermosos, todo a la vista, todos eran buenos para comer, o sea, no había algo que nos iba a hacer mal, todo era perfecto, todo era extraordinario. Pero entonces aquí, como todo era bello, bueno a la vista y bueno para comer, y el hombre perfecto, no existía esa definición de que esto es normal y esto es extraordinario, esto es
eh, superior, porque todo era igual, todo era perfecto. No podíamos decir, esto está feo y este está bonito. Dice, todos los árboles eran hermosos a la vista y buenos para comer. También puso el árbol de la ciencia del mal, pero como cualquier árbol, no dice que eran árboles especiales o de cierta fruta, eran otros simples árboles también, pero todos eran buenos. No había ninguna diferencia entonces para decir que iba a haber gente común o gente extraordinaria. O sea, entonces, ¿cómo es que hubo este cambio de haber gente común a gente extraordinaria? Pero entonces se viene, Satanás se mete, hace de las suyas y empieza a causar este conflicto y a dar inicio al pecado, a todos los problemas que después vienen. En el capítulo 6, el mismo Génesis, del verso 1 habla dice que del 1 en adelante dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por mujeres. Eso es casi de otro estudio, pero el mismo hombre, seguidor de la palabra de nuestro Dios, vio que las hijas de los hombres que descendían de Caín, que se habían apartado y que no seguían la palabra de Dios, pues se juntaron con mujeres que no eran no seguían la palabra de nuestro Dios, o sea que se mezclaron con mujeres que venían de la descendencia de Caín y empezó a corromperse todo. Dice el versículo 11 del mismo capítulo 6, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. No fue que nada más unos cuantos se corrompieron, sino dice que toda la tierra se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Parece que ahí ya lo normal era la violencia, eso ya era lo común, lo corriente, ya no era algo extraordinario, sino ya todo casi se volvió al otro polo. Dice, estaba llena de violencia, ya estaban corrompidos, tan corrompidos que los que nacían, pues iban a seguir ese ejemplo, porque ya era una forma de vida que era lo que aprendían, entonces continuaban con eso, o sea, ya no podían pararlo porque ya nacían. Dicen los estudiosos que para cambiar al hombre, una generación, hay que cambiarlos no adultos, sino desde niños aprenden. Si queremos aprender idiomas ya adultos, nos va a costar mucho trabajo, pero desde niños van a aprender bien rápido hablar idiomas. Así desde niños se les empieza a poder cambiar. Esos niños que nacían, pues lógico que iban a seguir ese camino, porque era su modo de vida, era lo que estaban viendo, lo que aprendían. Este mundo entonces se corrompió, y aunque pues le dio instrucciones a Noé para que hiciera la barca y poder salvar la humanidad, pues se salvaron, pero después se vuelven a corromper. Ya no destruye el mundo o al planeta o la tierra o al hombre, sino que les da oportunidades y se vuelven a corromper. Les daba oportunidad y se volvían a corromper, porque el Satanás ya había dejado su semilla y ya era difícil que se compusiera todo el sistema, porque ya estaba corrompido. Entonces una y otra vez se vuelve a corromper. Ya es algo con lo que hasta en la actualidad tenemos que vivir, con un mundo corrompido, con un mundo en donde la mayoría de la gente pues que no conoce a Dios. Pues no podemos decir que todos están corrompidos, porque quizás hay gente buena, pero si no hacen la palabra de nuestro Dios, pues no van a encontrar esa salvación. O el que no está con Dios y está en contra de Él también, dice la palabra. Entonces, mientras estamos en este mundo lleno de maldad, de violencia, pues ¿cómo poder cambiarlo? Pues empezando por nosotros, ¿verdad? Empezando cambiando uno mismo, y después cambiando a su familia, y después cambiando. O sea, eso es lo que teníamos que hacer. No decir, no podemos cambiar el mundo, pues vamos a intentarlo.
pero vamos a intentarlo primero yo. ¿Cuántos problemas hay, conflictos familiares, pero de familias que se rompen porque uno le echa la culpa al otro? Todo el mundo tiene culpa, nadie acepta su culpa y no hay unión, se empieza a descomponer la familia. Pero si alguien dice, yo voy a salvar esta familia, yo mismo me humillo, yo mismo pido perdón, aunque yo no tenga la culpa, pero yo voy a tratar de salvar. Entonces ese inicio, ese cambio que digo, cambio yo primero, va a hacer que se cambie, que se solucionen esos problemas, que vuelva a haber esa unión. Y a lo mejor va a costar mucho trabajo, pero si no lo intentamos, si no empezamos con esa acción, no se va a lograr nada. Es peor, dice un dicho, no hacer nada. Es peor que intentarlo y a lo mejor fracasar, pero es intentarlo. Dice la palabra de Dios que entonces no nos vamos a ir a otro planeta como ahora están planeando, por ejemplo, colonizar Marte o colonizar la Luna. Hay proyectos, hay hasta ya proyectos y maquetas para para colonizar Marte, para colonizar otro planeta. Se han hecho experimentos también para que se pueda colonizar otros planetas, como película de ciencia ficción, pero es real porque yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad tenía un maestro que trabajó en un proyecto que se llamaba Biosfera 2, y ese proyecto justamente era hacer una cápsula en un desierto para hacer vida artificial y poder entonces vivir en otro planeta, produciendo su mismo oxígeno, su misma agua, etcétera. Pero no tenemos que irnos a otro planeta para apartarnos del mundo, porque dice en primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así, mis hermanos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando dice no améis al mundo, entonces ¿por qué hay gente que dice salvemos al mundo? ¿O por qué dice Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. O sea, ¿por qué entonces decir el que ama al mundo? Aquí dice si no améis al mundo, pero aquí se refiere aquí se refiere a lo mundano, no al mundo en sí, no a la naturaleza, no a las cosas naturales. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, aquí ya nos explica, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando dice que no améis al mundo, no quiere decir que vamos a destruir al mundo entonces, porque no lo amamos, es nuestro enemigo. Nuestro enemigo son todos estos pecados, todas estas acciones malas. Eso es lo que no debemos de apartarnos de todo eso. Pero ¿cómo nos podemos apartar? Porque si alguien, a lo mejor mucha gente fue educada de alguna forma y vivimos conforme nos educaron, conforme también donde vivimos, todo esto afecta nuestro carácter, nuestra personalidad, el lugar donde hayamos nacido, la familia que hayamos tenido, la escuela, los amigos, todo ha influido en nuestra personalidad, en nuestro carácter, y nos ha formado de alguna forma, que a lo mejor no nos damos cuenta de cómo somos, porque decimos, pues así nací, así soy, pero muchas cosas externas también nos han influenciado para que seamos de alguna forma. Entonces, a lo mejor somos gente, como dicen, tóxica, a lo mejor somos gente que no es muy agradable o que tenemos varias cosas malas, pero no nos llegamos a dar cuenta. ¿Cómo nos podemos apartar de este mundo si a lo mejor nosotros sin querer somos parte de ese mundo?
Dice el Evangelio según Juan también, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 del verso 15 al verso 18. Dice, no ruego que el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Entonces Jesucristo les dice que no los quites del mundo, como ahora están pensando irse a otros planetas. Dice, no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Podemos estar entre gente a lo mejor mala, pero dice, guárdanos del mal. No quiere decir que veamos a alguien que es de una forma y ya lo vamos a alejarnos. O sea, sí hay que apartarnos, pero si no, entonces, ¿dónde nos vamos a meter? Si donde quiera que fuéramos hay gente igual. Dice, no son del mundo, tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, la palabra de nuestro Dios es la verdad, y para que estemos en verdad, entonces tenemos que seguir su palabra. Pero cuando vino Jesucristo dice que empezó a comer, a beber, a juntarse con los publicanos, con los pecadores. Dice en Marcos capítulo 2 y en Mateo capítulo 11, dice hasta en Mateo, dice, yo no, que no era como Juan, que Jesucristo no era como Juan el Bautista, dice, comedor, bebedor de vino, que se junta con los pecadores, que se junta con los publicanos, pero Jesucristo no era como ellos. O sea, él se juntaba, pero porque él vino a salvarlos, vino a salvar a esta gente que a lo mejor no tenía, que ya estaban apartados, que ya habían sido rezagados, que ya habían sido excluidos, porque en esa época lo que era común, lo que ahora podemos decir, si yo les digo que yo soy una persona común y corriente, pues a lo mejor todos van a entender que soy como todos los demás, como normal, como la mayoría de las personas, pero si en aquella época de Jesucristo, si yo le dijera a alguien, si yo dijera yo soy normal, ya sería otra cosa, porque en aquella época decir que una persona es común era algo que no estaba, para ellos, para los judíos, decir común era inmundo, era algo aberrante. Por eso es que los excluían, por eso es que había cierto racismo, como hasta el día de hoy. Hay mucho racismo, hay mucho clasismo, hay homofobia, hay tantas cosas que el hombre está formando, no se acaba, por más que hasta los mismos gobiernos traten de luchar contra esto, pero a veces los mismos gobiernos son los que hacen ese clasismo, o sea, que acentúan esas clases sociales, quieren que los ricos continúen siendo ricos y los pobres los mantengan pobres, porque entonces si les ayudan van a quitarles están acostumbrados a un nivel que no quieren que la pobreza se acabe, porque perderían ellos privilegios. Esto lo que llaman clasismo ha existido en todos lados, por eso no nada más en México, sino en cualquier lado hay ese clasismo. La homofobia, que se ha expandido tanto también, el rechazar tanto a la homosexualidad y todo eso, pero ¿quiénes somos nosotros para condenar, para perseguir, para atacar? Porque entonces, si vamos a atacar, deberíamos atacar también a todo el pecador, cualquier pecador, cualquiera que hace chisme, cualquiera que hace envidia, cualquiera que hace rumores, también entonces deberíamos de atacarlos. Pero Jesucristo se juntaba con ellos porque los quería cambiar. Dice, vamos a ver un ejemplo de cómo se consideraba una gente común y cómo es que
llegó a ver por qué fue necesario por qué es necesario ese cambio de ser común, de muy común a muy especial. El libro de los Hechos, capítulo 10, del verso 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 12 en adelante. Este estudio que ya lo hemos visto, o se puede ser en otro estudio en donde Pedro tiene una visión y vamos a ver el significado de esto. Dice en el capítulo 10, verso 12, cuando tuvo un éxtasis y tuvo una visión, vio estos animales, dice el 12, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. O sea, todo tipo de animales vio en esa visión, tanto los inmundos como los que sí se podían comer. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, porque ahorita si nos dicen que somos comunes, pues a lo mejor no pasa nada, pero en aquella época decir a una persona común era decir inmunda, era algo que ellos no podían estar con una persona común. Pero aquí no se refería entonces a los animales o a la carne, que mucha gente podría decir, mira, aquí ya dice que ya de todos los animales podemos comer, porque ya lo limpió nuestro Padre, nuestro Creador. Pero dice el versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces aquí se refiere al hombre, que no lo llame a los extranjeros, porque ya había ese rechazo hacia las personas, hacia el que no fuera judío. Había un rechazo, era como algo inmundo, algo sucio, algo malo para ellos. Decirle común, o sea, no le decían esto es despreciable, esto es sucio, inmundo, decían esto es común, y eso ya era algo despectivo. Pero entonces ahí, desde siempre, como les digo, ya está que apartaban a la gente, el racismo, el clasismo, tantas cosas que hay que hay en la actualidad que no se puede erradicar. Pero eso fue en la época de Jesucristo, pero en la actualidad sigue habiendo todavía esas situaciones de racismo que es muy difícil de luchar, por más que se pongan reglas, porque pongan normas, pero no pueden evitar ese racismo en todas partes. Vamos a ver un ejemplo también de cómo hay gente, o lo que llamaban gente común, cómo se puede cambiar su vida, cómo es que si nosotros somos gente que podemos llegar a sentirnos afligidos, a sentirnos con problemas, a sentirnos mal, que ya no encontramos solución, que todo nos sale mal, que somos gente común, muy común, ¿cómo podemos ser entonces ahora gente extraordinaria? ¿Cómo podemos hacer ese cambio sin sacarnos la lotería, sin tener estudios profesionales? ¿Qué necesitamos o cómo podríamos tener ese cambio? Vamos a ver un ejemplo que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 22, pues acerca que nos habla de David y una gente que empieza a juntar, y el mismo David, cómo es que fue ungido cuando el sacerdote fue a ungirlo, y empezaron a mostrarle a sus hermanos mayores, y cómo es que escoge al más pequeño, al más pequeño de todos. El mismo rey David era alguien que era un pastor, era alguien, digamos, con lo que ahora conocemos como un común y corriente, era una persona normal. Y cómo es que él llegó a ser un rey. Pero este rey después llegó a ser fuerte, llegó a tener muchas habilidades, pero entonces el mismo rey Saúl
pues tuvo envidia y lo empieza a perseguir, lo quiere matar, se escapa al rey David, se va lejos a esconderse y vamos a ver qué es lo que pasó porque se encuentra con una gente también especial. Dice el capítulo 22, verso 1, y yéndose David de allí, escapóse a la cueva de Adulam, lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él, y juntáronse con él todos los afligidos y todo el que estaba adeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Él se va a esconderse a esta cueva, y allí empieza a formar un grupo que en la actualidad mucha gente diría que se formó un grupo como de guerrilleros, un grupo que estaba apartado porque dice que eran afligidos. 3 grupos de personas empezaron a llegar a él. No eran gente extraordinaria, gente que tenía buena posición, más bien era gente que estaba sufriendo de varias cosas, dice que gente afligido, y una definición de afligido dice que es oprimidos, gente que los han oprimido, gente que han sido perseguida, o que el mismo gobierno los tiene oprimidos, gente que a lo mejor el mismo gobierno no le ha dado su lugar a ciertas personas, tiene vive por ejemplo angustia de la guerra, angustia de las pandemias, por ejemplo, gente afligida, gente que por ejemplo con la pandemia se ha enfermado, se ha afligido, ha entrado en pánico, o gente que por ejemplo por las guerras, mucha gente inocente queda afligida, gente que sufre, gente que era normal en esa época, pero no tenía esa felicidad, no tenía esa tranquilidad, gente adeudado, que el mismo sistema, como en la actualidad, casi obliga a que nos endeudemos, y en aquella época se endeudaba a alguien, era impagable a veces pagar sus deudas, no podían pagar porque también había mucha usura, mucha gente que abusaba con los intereses, como en el día de hoy. En una ocasión, hace años, me endeudé con una tarjeta de crédito y la llené al tope esa tarjeta, pero después yo mandaba dinero, le mandaba una cantidad grande de dinero quería bajarla, pero bajaba un poco y me trazaba tantito y volvía a subir. Debía $5,000 en esa tarjeta. Dije, pues le voy a mandar 500. Le mandaba 500, bajaba, pero si me trazaba tantito volvía a subir. Entonces parecía que yo sentía que estaba pague y siempre estaba en 5,000, porque yo la bajaba, pero subía rápido con los intereses. Hasta que les hablé por teléfono y les dije, yo les he pagado más de esos 5,000 y no baja mi deuda. Y me dicen, bueno, vamos a hacer un acuerdo, si tú pagas la mitad, porque eso sí también supe que es permitido y es válido, hablar con ellos y decirles, si tú pagas la mitad, pero te lo dejamos en pagos, en unos pagos, por ejemplo en 6 meses, dice, tú lo pagas 2,500 en 6 meses, termina la deuda, pero si fallas en un pago, se te vuelve a reactivar toda la deuda entera. Y yo dije, pues está bien, pago la mitad y ya me comprometo a pagar fijamente. Y me dice, pero eso te va a dañar tu crédito. Y le dije, pero no me importa dañar mi crédito porque casi el sistema, yo en México no tenía deudas, pagaba al contado, no tenía tantas deudas, y aquí parece como que por seguir consejos de que era necesario sacar tarjetas, endeudarte, hacer crédito. Bueno, eso es bueno hacer créditos, pero también estaba cayendo en un sistema como de que si más porque no estuve bien aconsejado, entre más me endeudaba parece que era mejor, pero entonces llega un momento en que esa deuda no se puede pagar, entonces me volví como esclavo. Le digo, yo no quiero ser ya esclavo del sistema, de que endeudarme y pagar y siempre estar pagando. Le digo, no me importa que tenga que me afecte mi crédito, pero eso me lo dijo como para espantarme, porque mi crédito no se afectó y después se subió muy rápido. Ya lo cuidé, ahora sí ya
ya no me endeudé. Pero en aquella época dice que gente adeudada que no podía salir de esas deudas, aunque quisiera, no, era otro sistema, no podía salir. Eran pues casi esclavos de ese sistema monetario. También iban gente con amargura de espíritu, gente amargada, gente que ya no tenía felicidad. Esa gente, dice en los estudios que gente amargada de espíritu es gente furiosa, gente que se enoja muy rápido y de todo se enoja, es colérico, es cruel, es despiadado también, puede ser, dice, ese hombre es muy duro, es muy malo. Pues sí, pero a lo mejor tiene una amargura de espíritu, algo que lo ha hecho así, no es de que le guste ser, a lo mejor, bueno, sí hay de todo, hay gente que sí le gusta ser malvado, pero hay mucha gente que se vuelve así porque por muchas cosas que pasaron en su vida que se vuelven amargado de espíritu. Toda esta gente fue con David allá escondidos en estas sierras y se volvieron ahí como tipo guerrilleros pero ellos no eran malos, empezó a ser gente buena porque llevaban el liderazgo del rey David, o sea, cambió sus vidas de estas personas, empezaron a ayudar también, a los pastores ayudaban, empezaron a hacer cosas buenas, tenían ya otro motivo en su vida, y eso es lo que tenemos que hacer cuando entregamos nuestra vida, nuestra alma a nuestro Padre, a nuestro Creador, cambiar nuestra amargura, cambiar nuestra aflicción, cambiar todo, y acercarnos a Jesucristo, porque si yo voy con el gobierno y le digo, quiero que me den la ciudadanía de este país porque ya me la merezco, porque pago mis impuestos, porque hago esto y esto y esto, ¿me la van a dar? Nomás porque sí. O sea, yo les digo, miren, yo soy gente de bien, soy cristiano, pago mis impuestos, van a decir, no me importa, no te doy la ciudadanía. O sea, si fuera así, entonces todo el mundo fuera ciudadano. Pero podemos tener ese rechazo, pero bueno, se puede conseguir. Pero si vamos con Jesucristo y yo me acepto a Jesucristo y quiero ser parte que Él sea parte de mí, yo sea parte de Él me va a rechazar. Dice Juan, vamos a ver si Él nos rechazaría. Juan capítulo 6. Versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viniere, no le echo fuera. Al que le pide a Jesucristo, Él nunca lo va a rechazar. Él nunca va a decir, eres muy pecador para aceptarte. Has hecho muchas cosas malas. Tienes muchas deudas, eres bien enojón, o sea, Él nos va a aceptar y vamos a cambiar, vamos a tener ese cambio de ser común, de ser afligido, a ser excelentes, a ser extraordinarios, a ser muy especiales. De ser muy comunes vamos a pasar a ser muy especiales si aceptamos primero a Jesucristo. Porque para que nosotros alcancemos a ser extraordinarios, a tener esto, no necesitamos ser, como les dije en un principio, sacarnos la lotería o ser gente hermosa, gente bella, perfecta, gente grande, gente de buena familia, sino que todo eso lo vamos a conseguir, pero no necesariamente podemos alcanzar el éxito. Es bueno estudiar, trabajar, alcanzar todas nuestras metas, pero siempre primeramente nuestro Dios. Y dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, ya casi terminamos.
Dice así: porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte de su presencia. No quiere decir aquí que nos identificamos, porque dice aquí que somos viles o que somos lo más débil, pero aquí cuando le estaba hablando a los corintios, se refería a que lo que ellos denominaban vil, común, o sea, la gente que no era judía, ellos los escogió para avergonzar a los que se dicen sabios, porque decía Jesucristo a algunos judíos, dice: ustedes que leen la palabra creen que hay salvación, y ahí creen que está la salvación ahí, pero escudriñan mal, porque no la escudriñan, porque en la Biblia decía que iba a venir Jesucristo, y ya estando con ellos no lo aceptaban. Dice, entonces, ¿están estudiando la Biblia? Escudriñenla, porque si ustedes creen que ahí está la verdad, entonces leanla bien, escudriñen, porque entonces se creen sabios, pero no estaban haciendo las cosas bien. Por eso es que a los que ellos consideraban gente común, ellos, dice, fueron escogidos para que aparentemente son débiles, para avergonzar al fuerte, a lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Entonces no es que fuéramos necios, débiles, viles, sino que fuimos aceptados, lo que nos consideraban comunes, para hacer recapacitar a ellos, pero nosotros entonces fuimos ahí aceptados, sin que tuviéramos que ser gente profesional, gente rica, gente hermosa, porque esa es la visión que tiene el mundo. Para triunfar tienen que tener todas las cualidades. Y cuando en una época que trabajé en el gobierno, vi algunas cosas también que por eso ahora se están cambiando, pero había mucha injusticia, y no nada más en el gobierno, sino en el gobierno de todos lados. Siempre ha habido esas preferencias, esa selección, ese clasismo, ese racismo, que es bien difícil de corromper. Pero nosotros lo que buscamos no es una posición en el gobierno, nosotros lo que buscamos es alcanzar esta vida eterna. Así es que, mis hermanos, nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo, seguir su palabra, y vamos a hacer ese cambio de lo muy común a lo más extraordinario que puede haber, a tener esa felicidad, y va a ser ese cambio en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Vamos a encontrar la paz, todos los dones espirituales los vamos a tener, ese amor, esa tolerancia, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo de compartir la palabra, de seguir el camino de nuestro Dios con nuestros hermanos. Vamos a encontrar esa felicidad y aparte la vida eterna. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.